Dios les bendiga. Estamos aquí en la grabación del tercer capítulo de Maldiciones sin quebrantar. Hoy nos acompaña nuestro hermano Byron, Alice y Gaby, que ya es por segunda vez, ¿verdad? Que está. Pero por primera vez en este set. Ah, Me llega. Entonces vamos a estar hablando sobre el capítulo número 3 de Maldiciones sin quebrantar, que son maldiciones heredadas. Como base principal, el libro nos está hablando, en este capítulo nos habla cómo es que nosotros tenemos de alguna manera que investigar, averiguar, indagar, como usted le quiera llamar, en de dónde nosotros venimos, cuáles eran las prácticas de nuestra familia, para que nosotros podamos entender incluso actitudes, acciones o situaciones que nos pasan al día de hoy y que para nosotros han sido casuales, y podamos entender de alguna manera si nosotros realmente estamos arrastrando alguna maldición. Y por eso es que nosotros, a muchas personas trabajan, no les abunda nada, todo les sale mal, de una enfermedad a otra, de un problema a otro, de una crisis a otra, problemas mentales, emocionales. Si usted no se casa, amén, van a decir un montón ahorita. Pero si la vida nosotros nos hemos movido de esa manera, este libro nos podría ayudar mucho en saber por qué. Porque hay mucha gente que no se explica al día de hoy por qué me pasa esto a mí. Entonces el capítulo nos indica que nosotros deberíamos de averiguar, o nosotros incluso como padres, los que ya somos padres, deberíamos de enseñarle a nuestros hijos quiénes fueron sus abuelos, quiénes somos nosotros, en qué nosotros creemos, para que ellos puedan tener una amplitud de dónde vienen ellos, cuáles son sus raíces, ¿ya? Para que ellos puedan entender incluso actitudes que tal vez ya nosotros no vamos a poder cambiar, ellos puedan entender. Y qué bonito sería tener la madurez de decirle, por ejemplo, yo le podría decir a mi hijo: mira, hijo, yo no vencí el enojo, o sea, me enojo constantemente y creo que eso Dios lo podría cambiar en vos. He trabajado ya por 40 años y la verdad es que soy mecha corta y me enojo rápido y he luchado y he trabajado con eso, pero creo que tal vez vos podrías mejorar lo que yo ya hice. Sería muy maduro de parte de nosotros poder hablarle así a nuestros hijos y poder aceptar los errores que nosotros tenemos. Una de las cosas que hoy en día vivimos en este sistema que estamos viendo en el mundo es que siempre se mantiene una situación en la que el padre es el perfecto y el hijo es el aprendiz. Y el padre nunca tiene errores, el padre nunca se equivoca, y ese es un grave error. Es cierto que el niño no está formado, es cierto que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, es cierto que ellos se van a equivocar mucho más que nosotros, pero muchas veces el niño ya entiende lo que está haciendo, ya entiende lo que ven sus padres, visualiza muchas cosas que a veces él, por tener la simplicidad de vida, él lo dice y nosotros lo callamos. Cállate, es que vos no sabes. Ay, papi, ya estás otra vez en el celular. No, pero es que mira, vos no sabes lo que yo estoy haciendo, déjame. Te están diciendo algo que están viendo que ya no es normal, pero nosotros siempre vamos a creer que nosotros tenemos la razón. Entonces tendríamos que ser muy maduros en esto. Entonces esa es la base de este capítulo que nosotros deberíamos de ir a investigar. Como hemos estado hablando en otros capítulos, siempre quiero hacer una referencia a que no todo lo que nos pasa es una situación de maldiciones sin quebrantar. Una de las cosas más importantes que yo quiero que la gente o que nosotros que estamos aquí veamos es que normalmente una maldición sin quebrantar ahora no necesariamente es una brujería. No necesariamente es que mis padres hicieron brujería. No necesariamente es que mis padres eran no sé qué. No, ahora estoy viendo que hay maldiciones que se dan a través de las conductas. Pero como eso no se ve espiritual, ¿verdad? Y normalmente, por eso yo hablo mucho sobre las deudas, porque
yo he visto bastante maldición sin quebrantar en una deuda, pero como eso no se ve espiritual, eso se ve un error humano. Meterse en deudas y caer no se ve como algo espiritual, pero realmente es espiritual. Claro, no todo lo podemos enmarcar, no todas las deudas, no todas las personas que cayeron en fracaso por alguna deuda se pueden enmarcar en algo espiritual. Pero sí deberíamos de ser conscientes nosotros, cada uno de los que va a oír este tema, deberíamos ser conscientes de cómo nuestra familia ha vivido, si realmente las deudas han sido una de las cosas que han destruido nuestra familia y qué tanto nosotros empezamos a replicar eso, porque ahí sí, hay que ponerle mucha atención y mucho ojo, porque nosotros podríamos caer en eso. Yo vengo de una familia en la cual la deuda es un grave problema. Por un lado de mi familia, la deuda es un grave problema que cuando yo me di cuenta, incluso antes de casarme, yo ya había caído en situaciones de deuda antes de casarme, ya había caído en situaciones de deuda terribles y puedo entender de alguna manera cómo es que eso se maneja. Entonces yo empecé a liberarme, como yo ya tenía a la mano el libro, entonces yo empecé a pedirle al Señor que me liberara de todos esos deseos, porque la deuda no empieza, usted no va a caer a un desfalco económico porque así de la noche a la mañana, no. Usted empieza, incluso han aparecido algunos sueños ahora que estamos hablando del libro, han aparecido unos sueños en personas de aquí donde Dios muestra que, por ejemplo, la ambición o la cosa de estar comprando ahora en las redes, o sea, por estar comprando en línea, se convierte en una situación de que, tengan cuidado porque ustedes tienen una maldición de deuda y que van a hacer tropezar hasta sus papás, van a acarrear a la pobreza hasta sus papás, que han sido personas tan correctas económicamente hablando, han sido personas que han invertido bien en ustedes, han sido personas que les han dado estudio, que se han cuidado de no caer en deudas, que se han cuidado de no fracasar, pero ahora los hijos van a hacer que hasta los padres sean arrastrados a la pobreza. ¿Por qué? Porque se activa esas maldiciones de pobreza, y una de las fuentes de maldiciones de pobreza está en el sistema. Compra, no lo necesito, pero posiblemente lo voy a necesitar, ¿verdad? Esto es necesario. Si usted vive bien y ha podido vivir sin eso por mucho tiempo, quiere decir que no es necesario. Entonces Dios ha ido mostrando en ciertas familias cómo es que hasta esa situación de estar comprando en las redes, y que esta blusa y que estos aretes, y cuando usted viene a ver son 3,000, 4,000 quetzales mensuales, que a usted se le van mensuales en cosas que realmente no necesita. Obviamente usted puede cubrir esto, pero ¿cómo trabaja una maldición? La maldición deja que tú hagas, que tú compres. Compra, no hay ningún problema. Y te sale, y sales con los pagos. De repente no te llegas a dar cuenta, te pasaste, te empiezas a pasar y estás al cuello con el dinero, y seguís y seguís y seguís hasta que llega un punto en que entonces la maldición se activa y de repente todo te empieza a ir mal. El problema es que ya creaste un hábito de estar comprando, ya creaste un nivel social, ya creaste un círculo amistoso y tú quieres seguir con esa vida, y empieza el fracaso, el fracaso, el fracaso. Y por eso menciono uno de los sueños que hubo aquí, donde me recuerdo de ese sueño de una de las personas que está aquí, que Dios le mostraba a una hermana que iba de comprar, pero ¿por qué pones toda esta regazón? Y como que en las gradas de la casa de ella se iban a tropezar sus papás. Y le digo, sí, el problema es de que cuando ellos lleguen a caer en deudas que no puedan salir, van a empezar a pedirle a los papás, y los papás ya grandes, crecidos, y van a arrastrar a esa pobreza a los papás por estar comprando cosas que no deben, que no necesitan. Pero el enemigo así trabaja, y la maldición así trabaja, te hace crear un círculo, te hace crear hábitos. Por eso vamos con las actitudes, te hace crear hábitos sociales que en un momento no los vas a poder parar, ya te acostumbraste y no se ve. No, pero es que si todo lo que compro es necesario, no era necesario.
¿verdad? Por eso es de que el manejo de las finanzas ahí es bien, bien crítico. Por eso digo, no nos vayamos a las obras de hechicería, no nos vayamos, no. Hay hábitos que son maldiciones, hábitos que tú tienes. No puedes dejar de ver televisión, ten cuidado, porque están trabajando en ti la pereza y la haraganería. Estás perdiendo horas de horas en la televisión y te estás volviendo una persona no productiva. Y una persona no productiva, ¿qué es? No produce, pobre. Y después cuando tú llegas de grande, ¿y qué hice? Pero es que no tengo para esto, no tengo para lo otro, no tengo para esto. Entonces, las maldiciones, por ejemplo, las de pobreza, no es siempre, no va a ser una situación de obra de hechicería, va a ser una situación de conductas. La maldición a través de las generaciones creó en ti, creó y está creando en tus hijos conductas que te van a llevar a la pobreza. Amén. Por eso una de las cosas que nosotros debemos de aprender hoy en día es que una de las formas más poderosas de quebrantar una maldición no es solo la oración, es cambia tus hábitos, cambia tus conductas. Yo vengo de una iglesia, yo vengo de una religión, la religión evangélica, vengo de ahí, donde yo por años vi que la gente no quebrantó la maldición de pobreza y hasta el día de hoy siguen en pobreza. No es porque Dios no les haya abierto puertas. El problema es que cuando Dios les abría una puerta, ellos eran haraganes en las puertas que Dios les abría. Entonces, y eran de oración. Eran personas que a las 5 de la mañana estaban en la iglesia orando, pero nunca se levantaron, nunca tuvieron una prosperidad que se hiciera visible una prosperidad de Dios, una abundancia de Dios. Entonces yo decía, ¿qué pasa? Pero si son gente que ayuna, son gente que va todos los días a la iglesia. Sí, pero el problema es que cuando yo ya empecé, el Señor abrió un poco más mis ojos, empecé a ver que la gente no cambiaba sus conductas. Tuve la oportunidad de estar ayudando a dos personas, dos hermanos en la carne, que incluso uno de ellos había dejado su trabajo porque quería servir más de lleno en la iglesia. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? Entonces vine yo y dije, bueno, les voy a apoyar. Hasta económicamente me metí a ser socio de ellos. Ellos estaban vendiendo comida y me metí a ser socio de ellos. Y empezaron a vender porque, pues obviamente no estaba mal, o sea, la intención de ellos. Y empecé a ayudarles, pero de repente no se vendía y empezaron a haber quejas de los clientes. Yo había incluso, ya tenía pensado comprar hasta una moto repartidora, compré el cajón y todo ese rollo, compré hasta una computadora, porque cuando yo sé que Dios va a bendecir a lo grande. Él no va con poquiteras. Entonces, yo había invertido, pero de repente nada. ¿Y qué pasó? Entonces dije yo, ¿qué puedo hacer? Algo ellos deben de estar haciendo mal. Entonces contraté a una persona que se fuera con ellos una semana y esta persona iba a ser de supervisor. Pero yo no le dije eso a estas personas. Yo les dije, miren, él va a estar ahí para ayudar y vamos a ver. Yo no dije que los iba a ir a investigar. Cuando me traen el reporte a mí, me dice, mire, ¿sabe lo que pasa con ellos? Mire, van a comprar al mercado a las 10 de la mañana. Empiezan a hacer el almuerzo para vender. Empiezan a hacer el almuerzo a las 11 y algo. Empiezan a repartir a la 1 y todavía que quiera ir la hija. Es que mi hija quiere ir a acompañarme. Hay que esperar a que arreglen a la hija porque ella se quiere ir con él para repartir los almuerzos. Hay que esperar de 15 a 10 minutos para que arreglen a la niña porque no puede estar a tiempo. Mira, me dijo, dejan la cocina toda. Ellos terminan de hacer los almuerzos y llegan a las 8 de la mañana, dejan toda la tarde la cocina sucia. Ay, dije yo, ya sé por qué. Y yo les digo algo, al día de hoy ellos no cambian.
Yo obviamente me desligué de todo eso, gané mucha experiencia, gané mucho conocimiento de lo que ahora les estoy diciendo. Dios te puede abrir muchas puertas. Dios estaba bendiciendo y Dios al principio bendijo en darles bastante clientela. Le metimos, yo con la situación de las fotos y todo, hicimos hasta buenas presentaciones, buenas imágenes y todo para vender. La gente empezó a comprar. Fíjense que la persona podía cocinar. Era rica su comida. ¿Cuál era su gran problema? Haraganería, desorganización. Y al día de hoy son pobres. ¿Por qué? No porque Dios no les haya abierto puertas, no porque Dios no haya querido bendecir, sino porque nuestras conductas trabajadas por maldiciones de pobreza hacen que nosotros sigamos tras esas maldiciones. Por eso es bueno investigar de dónde nosotros venimos para ver, para detectar, si esta conducta la tengo yo. No, es que hay que descansar. Mucha gente que empieza con negocios personales. Una de las cosas por las cuales esos negocios MIPES, no sé cómo se llaman, negocios pequeños, que quiebran, ¿por qué? Porque empiezan a ver la entrada de dinero y empiezan a ver las ganancias, y entonces lo primero que dicen es: para esto yo trabajo, y a gastar, a gastar. Llega un punto en que se gastaron toda la ganancia y ya no tienen para seguir invirtiendo. Y boom, para abajo. Yo no sé, pero si yo le puse empuje a esto, no. Hay una maldición que está trabajando a través de tus conductas. ¿Me entienden? Entonces, descubramos de dónde venimos, pero para trabajarlas tenemos que entender que no solo es a través de oración, yo le pondría un 20% a orar y un 80% a cambiar las conductas que me están llevando a que la maldición pueda seguir funcionando en mi vida. ¿Qué tenemos? ¿Quién va a empezar? Buenas tardes. Una de las cosas en este capítulo, ¿verdad?, que a mí me llamó muchísimo la atención, es que dice que Dios le pone mucha importancia a lo que es la herencia, aunque nosotros ya lo hayamos, o sea, que no sabemos lo que significa a veces lo que es la herencia, pero para Dios, incluso para Satanás y sus servidores, es muy importante, ¿verdad? O sea, y acá había algo que yo apunté que decía: el hecho de que hayamos perdido la comprensión del concepto de herencia no quiere decir que Dios lo haya olvidado. Él obra en base a este principio, lo comprendamos o no, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué me está yendo mal, verdad? O sea, ¿por qué estoy como que en la misma situación familiar, pero, o sea, no tenemos por eso este libro para mí ha sido como que un despertar, un abrir de ojos, ¿verdad? Para poder ver todo el panorama en cuanto a nuestra familia, cosas que hemos pasado, y ahora encontrarle como que una explicación a tantas cosas que uno decía, no, pero no entiendo, ¿verdad? O sea, no entiendo qué ha pasado, qué pasa, pero después de empezar a leer todos estos conceptos, digo yo, bueno, Dios es tan recto y tan justo, ¿verdad? De que aunque nosotros no comprendamos las cosas, Él se basa en ese principio, ¿verdad? Y si son maldiciones que no han sido rotas por parte de nuestra familia o por parte de nosotros, las situaciones que hemos venido cargando, como dice acá, desde la tercera a la cuarta generación, las vamos a ir cargando si no se rompen, ¿verdad? O sea, esto es una cosa que a mí sí me gustaría que nos la Sí, por eso explicaras. le voy a pedir a la pastora ahí que nos haga el favor de leer ese versículo que menciona, que está en la Biblia. Es la base de este capítulo, que dice que él visita la maldad, dice, la maldad de los padres sobre los hijos. Si nos haces el favor ahí de leer, porque esa es la base de todo lo que estamos hablando. De todo el libro, esa es la base. Éxodo 20, 25. 25. 20, versículo 5. Okay. Acá dice,
no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses, extendiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan quedará afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Ahí está. Esa es una versión diferente que dice, pero la versión de Reina Valera dice, no te inclinarás ni los honrarás. Pero ¿dónde está donde dice? Fuerte, celoso, que visita la maldad. ¿Cómo es que dice en esa versión, Geraldina? Disculpa. Extendiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Él visita la maldad, los pecados de los padres que cayeron sobre los hijos. La maldad y los pecados, y si hablamos sobre lo que estábamos hablando hace un momento, Él visita las conductas de los padres y ahora que también están en los hijos, y lo extiende hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir eso? Va a visitar a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos. Las conductas que yo no cambié, los pecados en los que yo me mantuve, Él va a visitar si en mis hijos siguen, y Él va a visitar si en mis nietos siguen, y Él va a visitar si en mis bisnietos siguen. Entonces, miren qué importante es esto. Esta es la base de todo lo que estamos hablando de maldiciones en quebrantar. Porque nosotros no entendemos que Dios no se mueve de acuerdo a nuestro concepto, de acuerdo a nuestra creencia, de acuerdo a nuestra religión. Dios se mueve de acuerdo a su palabra. Dios se mueve de acuerdo a su ley. Dios se mueve de acuerdo a lo que Él es. No se mueve de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a mi doctrina, de acuerdo a la doctrina del otro, de acuerdo a mi religión, a mis creencias. No se mueve a través de eso. Dios se mueve a través de su palabra. Entonces por eso es, sí, pero es que yo no quiero creer en eso. No, pero ve tu familia. Ve si no se repite. Ve si tu familia está bendecida o está maldecida. ¿Hay divorcio en tu familia? ¿Hay pobreza en tu familia? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Porque muchos que escuchamos este tipo de temas, podemos rápidamente, nosotros estamos acostumbrados a señalar algo que no nos parece. No estamos acostumbrados a escuchar algo que no nos parece. ¿Qué es escuchar algo que no nos parece? No salir a la defensiva, sino decir, ¿qué es lo que está diciendo este tipo? ¿Y qué veo yo en mi familia? Por eso es que se molesta. Por ejemplo, mucha gente se molesta conmigo. ¿Por qué? Por ejemplo, en el ámbito religioso, cuando yo traté de quebrantar maldiciones en los jóvenes de la iglesia donde yo estaba, yo me iba a atacar la higiene de los hijos, de esos jóvenes. Habían jóvenes que llegaban sin bañarse. Habían jóvenes que no se cepillaban los dientes, se les sentía el olor horrible. Sabía yo que sus casas estaban deshechas. Entonces yo empecé a trabajar en ellos disciplina, porque yo ya había entendido que una maldición no solo se quebranta con ir a la iglesia, no solo se quebranta con decir yo creo en Dios, no solo se quebranta con decir no, a mí, mire, yo creo en Dios y por eso, no solo se quebranta por tener un privilegio en una iglesia, en una religión, sino que se quebranta cambiando mi conducta. Entonces yo empecé a trabajar eso con ellos y obviamente pues me metí en problemas porque quise sacar a la gente del acomodamiento de sus actitudes. Incluso empezaron a tener experiencias. Por ejemplo, aquí hay un joven que es el que maneja todo lo del sonido, que en aquel entonces, que eso fue hace 8 años, él un día dijo, voy a hacer lo que me está enseñando el pastor.
voy a lavarme los dientes antes de dormir. Voy a hacer lo que nunca hago. Y en la noche estaba teniendo sueños y experiencias con demonios que le decían, no hagas eso. ¿Cómo? ¿Te recordás cómo fue? Así fue. Que, no, si vos no sos así, ¿por qué estás actuando así? Si vos no sos así. Y saben que lo más terrible, que al final aquel tuvo un sueño con un demonio así, pero después empecé a oír que los papás le decían a los hijos, es que vos, ¿por qué le haces caso a él? Porque los hijos intentaban cambiar sus conductas en sus casas y como ya ponían en desacuerdo a los padres, porque los padres también vivían en desorden, entonces ocasioné problema. En vez de decir, pues qué bueno, hasta yo me voy a poner a ser limpio. No, ¿por qué le haces caso a él? Entonces tuve muchos problemas porque entendía eso desde aquel entonces. Entonces, al día de hoy, esas familias, pasado 20 años, están en el mismo sitio, hasta peor. Esos jóvenes terminaron en alcoholismo, están presos, están muertos muchos, porque no cambiaron eso. Entonces, está bien que esa gente no crea en lo que yo estoy diciendo. Tienes todo el derecho. El problema va a ser a largo plazo. Todos nosotros deberíamos de escuchar lo que oímos. O al revés, oír lo que escuchamos. Sea como sea, dijo. Pero tenemos que abrir un poquito el entendimiento de decir, si usted me está viendo por redes sociales, ustedes me están oyendo aquí, yo no gano nada con que usted cambie conducta. Usted es el que siempre va a seguir viviendo como pobre. El que va a tener que tronarse los dedos porque no tiene cómo pagarle colegiatura a sus hijos va a ser usted. El que va a mantener separada a su familia aún estando casados es usted. El que va a terminar siempre con problemas es usted. A mí no me interesa. Gracias a Dios nosotros hemos creído en todo esto y Dios ha liberado a nuestra familia, me ha liberado a mí, ha liberado a nuestros hijos. Las conductas de nosotros han cambiado. Vivimos bien. Vivimos en un cambio constante. Entonces deberíamos de abrirnos porque lastimosamente mucha gente se queda en ese punto, en no creer, en decir, sí, pero ¿cómo está tu familia? Hey, mira atrás, ¿qué hay de tu familia? Si tú estás viendo, no, pero esto es repetitivo, esta conducta es repetitiva, no se cambia. Mencionaba la vez anterior que el Dios me hizo visualizar a una familia muy cercana a mí que el papá de todas estas personas tiene unos terrenos y que nunca los vende. Y lleva más de 20 años tratando de vender esos terrenos y nunca se abre una puerta y siempre que lo vienen a ver, siempre está como hoy sí, van a venir a verlo, pero nunca se abre, nunca se cierra un negocio. Yo no lo había visualizado hasta que Dios me dijo, ve estas personas, ellos tienen una maldición bajo de ellos. Y la persona va a morir sin ver la abundancia de Dios. Y saben que lo peor, que son creyentes, digámoslo así, son evangélicos. Pero si yo les voy a decir, miren, el Señor me mostró que ustedes están con... No, si nosotros poderosos delante de Dios, no tienen que pedir y quebrantar esa maldición. Entonces Dios no se mueve detrás de lo que nosotros creemos y pensamos. La palabra de Dios nos está diciendo, si tú sigues y sabes otra cosa, este señor ahora en las hijas viven en pobreza, viven endeudadas, no se quebrantó la maldición y no se está quebrantando. ¿Me entienden? Y ahora veo a los nietos de ese señor y todos viven en pobreza. ¿Me entienden? Tenemos que tener mucho cuidado al dejar por un lado decir, no, yo no creo en eso. Porque mucha gente dice, si yo no creo en eso, no hace efecto en mí. Yo he vivido eso por años. Miren, este tema no es nuevo para mí. Yo llevo 11 años de casado. Y ya merito lo vamos a cumplir. Estamos a un par de días de cumplir 11 años de casado con mi esposa. Gloria a Dios. Y desde mucho antes yo ya me estaba liberando de todo lo que miraba.
pobreza a través de las deudas en un lado de mi familia. Y yo dije, no voy a llegar a caer en eso, porque incluso está mi esposa de testiga que cuando yo me casé tenía grandes problemas. Ya estaban ahí, tuve que esperar y hacer un movimiento. Pero yo salí de eso. Sí, porque eso ya lo fue de mi juventud que yo caí en eso porque traía esa maldición. Deudas, perdón, pobreza, maldición de pobreza a través de deudas. Imagínense eso. ¿Por qué? ¿Y cómo entra una deuda? Ay, porque yo quiero, porque me voy a meter en una deuda porque voy a poner un negocio, pero ni siquiera tenés bien pensado el negocio. No escuchas consejo. Cuidado. ¿Por qué quieres meter? Ah, porque quiero un carro, porque es necesario, porque mire, yo ya me cansé de andar en taximoto en un pueblo como los que nosotros vivimos. Señores, usted puede hasta caminar, pero es que es necesario un carro. No, querés exhibirte. Dios no te va a abundar cuando tú lo que quieres es exhibirte. ¿Me entienden? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso porque aunque nosotros no creamos y aunque nosotros pensemos, no, pero si yo no creo, no se activa en mí. Bueno, ve tu vida. No creas en nosotros, pero un poquito el mensaje y ve tu vida. ¿Cómo te manejas? ¿Qué tienes? ¿Tienes deuda? ¿Tienes pobreza? ¿Eres haragán? Aunque tú te quieras levantar temprano, ¿no te levantas? ¿Me entienden? Es impresionante, pero hasta las situaciones de salud. Es que yo no puedo sostenerme. Mire, yo me echo 3 Coca-Colas diarias. Y estoy preocupado porque mire, mi abuelo, mi abuela, mi tía, todos tenían diabetes. Dice, no, hombre, pero eso es espiritual. No hay dominio propio. Y vas a terminar mal igual y vas a terminar en la misma línea de tus abuelos, de tus tíos y de todo muriendo de diabetes. Hay que romper esa maldición, hay que romper esas actitudes, hay que romper esa manera de vivir. Si tú no lo haces, lo vas a transferir a tus hijos y cuando, ¿sabes qué? Tú vas a estar muriéndote en diabetes y viendo cómo tu hijo empieza a morirse de diabetes también. Le voy a dar un poquito de contexto a esto directamente del libro que me llamó bastante la atención y va bien alineado con lo que acaban de aportar ustedes. Dice, algunos conocemos ciertas cosas acerca de la vida de nuestros abuelos, pero muy pocos sabemos algo de nuestros bisabuelos. No sabemos casi nada acerca de la historia de nuestras familias. Si las personas se guiaran por la palabra de Dios, y esto me llamó mucho la atención, le enseñarían con diligencia a sus hijos la historia de la familia. Haciendo énfasis en lo que decías de, bueno, yo tengo esto, observé esto de mi papá, yo creo que también lo tengo, y entonces a mi hijo le digo, mira, ten cuidado en esto. Pero esta parte también me llamó mucho la atención, dice, en particular las cosas que Dios hizo en la vida de sus antepasados, porque se ha hecho mucho énfasis en las maldiciones, pero yo, por ejemplo, recuerdo, no te puedo decir con exactitud cuál era la condición, de hecho tengo tarea de averiguar eso, porque esta semana leyendo este capítulo me recordó esa parte donde mi mamá una vez experimentó, me podría equivocar, pero yo creo que era cáncer de algo y se obró un milagro. Sí recuerdo que ella contaba, no sé si vos recuerdas alguna vez esa historia que ella contaba, donde pues prácticamente casi como la del libro, lista para una operación, ya todo, y en el día de la operación, mire, está hinchadito, pero aquí rastros no hay. Entonces, no sé, me llamó mucho la atención eso de que sí, obviamente es una prioridad, pues ver qué corregimos, ver qué trabajar, pero también contarle a nuestros hijos también las maravillas. Es como que no solo de meterle el miedo a nuestros hijos que Dios castiga, sino que, mira, fíjate que tu abuela, por ejemplo, padeció de cáncer y este milagro ocurrió en ella. O mira, una vez que no teníamos, no sé, ni para comer, ¿me entendés? También el compartir eso siento que también es una responsabilidad nuestra de investigar no solamente lo malo, sino que también lo bueno que ha hecho en nuestra familia, ¿verdad? Sí, mira, no, lo que pasa es de que lastimosamente te voy a decir algo, lastimosamente al día de hoy, como lo estaba contando anteriormente,
La gente que tuvo la información de maldiciones sin quebrantar, no lo hizo. Entonces no hay maravillas y prodigios al día de hoy en esta generación. Por eso es de que, si ustedes se dan cuenta, mire, yo me recuerdo de niño, el movimiento del Espíritu Santo a nivel de iglesia del mundo era impresionante. No había tanta división como hay ahora y era impresionante. Era un movimiento del Espíritu, wow. Yo me recuerdo de niño impresionante, pero todo eso ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque la cultura y la generación ya no hizo su trabajo, ¿ya? Ya no hizo el trabajo de enseñarle a los hijos, mira, esto es lo que tenés que seguir haciendo, esto es lo que ya no pudimos liberar, esto es lo que era tu abuelo. Por ejemplo, contarle, por ejemplo, la tarea que nosotros tenemos es contarle, sentar parte de nuestra tarea durante todos estos años, ya cuando los hijos tienen un poco de entendimiento, de sentar, mira, tu bisabuelo, él era bien enojado y él tuvo problemas de alcoholismo, ¿verdad? Tuvo problemas de alcoholismo, Dios lo liberó de eso, ¿me entendés? Pero ya no existen tantas esas historias porque ahora solo existe, voy a la iglesia, ofrendo diezmo, pero sigo en la misma pobreza. Ya no hay frutos. Para añadirle eso, aquí está otro pedacito que hasta en mayúscula lo puse, dice, además ignoramos las maldiciones que hemos heredado por causa de sus pecados, nuestros antepasados. Dice, terminamos andando en los mismos pecados de nuestros antepasados y cosechando como resultado los mismos males. Sí, mira, Alice es una persona que estuvo en la misma iglesia donde yo estuve por muchos años. No todo, pero estuvimos ahí. Al día de hoy, hemos estado hablando y conocemos a muchas personas que nosotros de niños mirábamos y estas personas ya eran servidores de la iglesia, ancianos de la iglesia, que leían la Biblia, y al día de hoy te puedo decir yo que es gente que posiblemente conoce más la Biblia que nosotros. Han leído todos estos libros, pero nunca cambiaron su conducta. Solo se quedaron con el conocimiento. Entonces la iglesia agarró un ámbito, un ambiente en que, qué tremendo, qué conocimiento, esto. Y ahora yo me siento más grande porque yo tengo más conocimiento que mi vecino que está a la par. Él no conoce sobre maldiciones sin quebrantar. Al día de hoy hay muchas personas que, te lo digo con mucha tristeza en mi corazón, muy pobres, llegaron a caer más pobres de donde ellos venían. No dudo que hasta has visto la siguiente generación, sus hijos. Ahí van. En lo mismo. Ahí van. ¿Por qué? Porque no quebrantaron las maldiciones, obtuvieron el conocimiento. Entonces decime vos, ¿qué le van a enseñar a esa gente a los niños? Mira, Dios hizo conmigo esto. Nosotros tenemos esa tarea de decir, mira, Dios me levantó. Yo te puedo decir, yo le puedo decir a mis hijos, mira, tu abuela, tus tías, son personas que nunca dejaron de caer en deuda. Y yo caí en deuda y yo me di cuenta y Dios me liberó de eso. Y ahora la prosperidad que ves en nosotros es debido a que quebrantamos esa maldición de pobreza. ¿Me entendés? Nos corresponde a nosotros, pero yo te puedo decir, imagínate eso. Por eso no podemos repetir la misma historia que esta gente. Tuvieron este libro. Este libro, no me recuerdo en qué año fue hecho. 1995. Todas esas personas tuvieron a las manos ese libro y todo el conocimiento. Al día de hoy hay mucha gente que tiene 30, 35 años después de leer esto y que están en deuda. Están bajo maldición de pobreza. Nunca se levantaron. ¿Sabes por qué? Una, porque no quisieron creer en Dios. Otra, porque no les gusta el sistema de Dios. Ellos quieren ser libres, pero bajo su propio entendimiento, bajo su propia enseñanza. No, es que yo creo que esto se debe de hacer así. Es que yo no creo. Por ejemplo, hay una de las situaciones que aquí muchos van a estar en contradicción, pero lo digo por experiencia personal. Pero una de las cosas que quebrantan maldiciones de pobreza es el diezmar y ofrendar.
es impresionante. Yo te lo puedo decir y te puedo explicar hasta cómo yo entendí que el diezmo es real. Y mucha gente a nivel de cultura, a nivel del mundo, hay mucha gente que dice es que no, es que los pastores le roban a las ovejas. Nosotros le estamos robando a Dios. Y cuando un pastor no enseña a diezmar, no enseña a ofrendar, le está robando a las ovejas y le está robando a Dios, decía el bishop en un tema que lo vi ahorita. Yo me impresioné con eso porque realmente, yo te voy a decir algo, si ustedes saben que nuestros negocios son prósperos, todo lo que nosotros hacemos prospera rápido, es porque nosotros quebrantamos maldiciones, pero es porque nosotros nos mantenemos ofrendando, diezmando. Y aún cuando nos hemos quedado sin congregación, Dios nos indica a dónde tenemos que diezmar, nos indica cómo tenemos que ofrendar, porque la Biblia dice, no, es mejor dar que recibir, pero la importancia que tiene el diezmo y la ofrenda es muy impresionante. Y esa es una de las formas de quebrantar, pero entonces hay mucha gente, cristianos evangélicos, no lo sé si son, pero que leyeron este libro y no, ¿cómo vamos a diezmar? Ese es un robo. Siguen 30 años en esa misma pobreza. Hay otros que no quisieron, que diezmaban y ofrendaban y servían en la iglesia, pero no quisieron cambiar su haraganería. Hay personas que, me recuerdo yo que las personas que los contrataban para trabajar también llegaban a la iglesia. Y las quejas de estas personas, le decían al pastor de la iglesia, por favor, pastor, dígale a este hermano que mire, viera cómo llega a trabajar, llega bien tarde. Y eran ancianos de la iglesia, pero en sus trabajos eran bien haraganes. No cambiaron la conducta. Entonces ellos se llenaron de información, llegaban a las iglesias a orar, pero no cambiaron su conducta. No se dejaron guiar en ese aspecto. Tendrían entonces, ¿qué tenían que haber hecho? Decir, no, Dios me puede liberar a mí, pero yo también. Yo tengo que llegar temprano a mi trabajo. Yo tengo que ser productivo. ¿Y qué es ser productivo? Hacer todo lo que pueda, lo más que pueda en el menor tiempo posible. Esa es productividad. No, ellos creyeron que como iban a la iglesia y todo, Dios les iba. No, ellos siguen viviendo. ¿Sabes qué es lo peor? Que son personas que por años estaban escuchando a un predicador y al día de hoy sus hijos ya tienen 10, 15 años y sus hijos nacieron aún más pobres de lo que ellos fueron. Y Dios no es así con nosotros. Mis hijos no son más pobres de lo que mis hijos están muy abundados a comparación de como yo. Mi papá quebrantó muchas cosas en su generación. A mí me correspondía seguir quebrantando y lo hice. Por eso una forma en la que yo honro a mi padre no es por una relación que yo tenga de ir a almorzar con él todos los domingos, no. Yo honro a mi padre porque entendí que él quebrantó mucha maldición en mí. Mi papá a mí no me dio la vida que él tuvo de pequeño. Logré ver hasta dónde él llegó. A mí me corresponde ver qué más puedo hacer yo, porque Dios va a venir a visitar el pecado que hubo en ellos y va a visitar conmigo. No, se alineó más a mi reino, soy más abundado. Porque nosotros ahora como hijos, el problema es que yo lo hablaba con mucha gente, he tenido la oportunidad de liderar a muchos jóvenes, pero yo les decía, porque en los jóvenes siempre hay una queja para hacer los padres. Es que mi papá, es que vos porque no entendés, es porque lo que pasa es que ya estás viejo, vos no estás en la nueva onda, la nueva generación. Hombre, cuando tú fuiste, nosotros ya venimos y regresamos 40,000 veces. Lo que pasa es de que crees que todo es nuevo. Y nosotros también pasamos por eso. Toditos pasamos por eso. Y yo les decía a los jóvenes, miren, está bien que ustedes vean los errores de sus padres, pero no para señalarlos, para corregirlos. Y entonces yo les decía, está bien, yo los veo a ustedes criticando a sus papás, pero no los veo haciendo cosas diferentes para ser mejor que ellos. Van a parar peor que ellos. Y siempre enseñé eso. Porque para criticar somos buenos, pero para cambiar no. Entonces imagínate, al día de hoy, yo te estoy hablando que desde niño,
y Ali lo sabe, venimos viendo a personas que en vez de ahora estar prósperas bajo la bendición de Dios, siguen bajo la maldición de sus familias de pobreza. ¿Por qué? Por no cambiar conductas y actitudes. Sí nos corresponde a nosotros que estamos oyendo hablarle de esa bendición a nuestros hijos y contarles: Dios quebrantó esta maldición en mi familia, quebrantó esta maldición de deuda, quebrantó esta maldición de pobreza. Pero ¿qué tuve que hacer yo, mijo? Tuve que salir. Yo era un haragán y tuve que hacerme diligente. La palabra de Dios dice: el pobre, el haragán toda desea, dice Proverbios, pero nada alcanza, pero el diligente prosperará. Ahí está la clave: el diligente prosperará. Entonces usted, aunque visite todos los días la iglesia, aunque vaya a misa todos los días, si usted sigue siendo haragán, no va a prosperar, no se va a quebrantar la maldición. Usted le puede rezar a quien usted quiera que la maldición de pobreza ahí va a seguir. ¿Por qué? Porque no se trata de orar, se trata de cambiar conductas. Y mira, voy a dejar que sigamos, pero sí voy a terminar en esa parte, porque lo que vos hablaste, sí, también yo lo he visto. Cómo Dios nos ha mostrado no solo la maldición que heredamos, sino también nos ha mostrado que muchas personas han orado, personas que no lo sabíamos, que han orado por nosotros y que ahora nosotros estamos siendo bendecidos por lo que las generaciones atrás hicieron. Tengo dos experiencias bien bonitas que contar, pero tal vez, Gaby, tal vez si quiere preguntar algo, decir algo. Buenas tardes. Como lo que decía el pastor, ¿verdad? Sobre lo de las conductas. Por ejemplo, acá en el libro también dice sobre el odio. O sea, uno no analiza a veces y no siente que eso sea una maldición, porque pensamos más a veces en las cosas materiales y no tanto como en los sentimientos. Entonces, sí, acá también lo dice en el libro, o sobre la ira incontrolada. Sí, mira, es impresionante cómo es que el odio crea muchas cosas. El odio crea en la persona una forma de ser. El odio no puede empezar que tú le tengas envidia a alguien, pero esa envidia se convierte en odio. El problema es de que esta persona de repente empieza a ser una persona que odia todo. No puede haber a nadie próspero porque odia la prosperidad en otra persona. No puede ver que a alguien le fue bien porque empieza, o sea, no, yo les hago una pregunta. Yo sé que si ahorita yo les digo a ustedes, ¿cuántas veces ustedes han sentido envidia? Muchos me van a decir: no, fíjese que yo no. Y si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han sentido odio? Y ustedes van a decir: perdón, no. Porque nosotros, los seres humanos, como dejamos por un lado lo que vemos, lo que sentimos, no nos damos cuenta de cómo nos movemos. No nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es odiar. Lo que estamos haciendo es envidiar. Sí, te está yendo bien, pero yo veo esto en vos. Una persona que me dijo a mí, no quiero decir que él me odie, ¿verdad? Pero por ponerles un ejemplo, vos sí estás corriendo bastante, Lester, pero vos nunca bajas de peso, me dijo. Dije, me cayó mal. No estoy diciendo que él me odie, es una persona que él lo que piensa lo dice. Pero muchas veces nosotros así actuamos. Y sí actuamos con odio, sí actuamos con envidia. Ay, qué bonito su carro, ¿verdad? Pero mire, pero dicen que eso sale mal usted. Ya habló el odio, ya habló la envidia. De verdad, de verdad. Siempre no estamos conformes. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Como es tu manera de ser y tu manera de actuar, tus hijos van a actuar y van a ser así.
Y de repente vas en el colegio, van y los niños ya empiezan a odiar. Yo quiero eso, mami. Pero ¿por qué aquel tiene eso y yo, por qué yo no lo tengo? Bueno, el problema es, hay odios que se pasan de una generación a otra. ¿Saben qué es lo más impresionante? Que es entre la familia. Por eso ustedes ven, aún en nuestra región, familias que terminan muertas todas peleándose una herencia. Una herencia. Terminan sin tener vida por querer algo material. Imagínense eso, qué estupidez más grande. Por eso es que nosotros los seres humanos, digo yo, ¿por qué nos creemos tantos? Somos bien estúpidos. Terminamos, o sea, la herencia, imagínate, un padre, yo me imagino, un padre trabajando tan duro, con tanto ánimo, con tanto amor, para dejarle algo a sus hijos, para que sus hijos vengan a terminar de matarse entre ellos por odio. ¿A qué le tocó más? Aquí me tocó menos. Pero es que, o sea, imaginen, ahora, ¿cuál es el problema? Yo he visto familias que por generaciones se hicieron enemigas por herencias. Ahí hay odio. Llega el punto en que los hijos saben que es lo más impresionante, que cuando tú vas a ver la tercera y cuarta generación, que ya el odio ya no es tan potente, la tercera y cuarta generación empiezan a hablarse. Empiezan a tener relación las familias. Se termina. ¿Por qué? Porque ya no se transmitió el mismo odio. Y Dios por eso dice hasta la cuarta generación. Pero en medio de eso, primera, segunda, tercera y cuarta generación terminaron amargados toda la vida. Y la cuarta generación tiene ahora, por eso nosotros, todos los que estamos aquí, somos la cuarta generación de alguien. Por eso es que nosotros tenemos la oportunidad de poder salir de esas maldiciones. Somos la cuarta generación de alguien. Por eso es necesario saber de dónde venimos. ¿Qué se dio en mi familia? Ah, sí, mi familia terminaron muertas todas. Mataron, pobreza y todo. Necesitamos, y ojo, no estamos hablando mal de nadie, queremos mejorar nuestra generación. Ahora, es muy estúpido quedarse en decir, ay, no hablen mal de mi abuela, ay, no hablen mal de mi abuelita o de mi papá. No toquemos porque pobrecitos ellos. No, es que no estamos hablando. Hey, tú tienes que salir adelante. Ellos son tan seres humanos erróneos como tú y como yo. Y si nosotros se nos está abriendo los ojos, mejoremos nuestra familia, mejoremos nuestras generaciones. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tus hijos van a sufrir lo que posiblemente ni tú sufriste, porque va a caer, se va a reactivar una maldición en tus hijos. Pero una de las cosas más tremendas es que miren, en donde más el enemigo puede atacar y crear nuevas maldiciones en una generación es odio, envidia, resentimiento. Sí, ¿y cómo? Por ejemplo, en las redes sociales, todo el mundo anda exhibiendo a veces hasta lo que debe en el banco. Bendito Dios que me abunda. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Gracias a Dios con mucho esfuerzo. Y debe el 100% del carro. Y bendito Dios. O sea, estamos viviendo en una de las generaciones más superficiales de la tierra. Más superficiales de la tierra. Mire, es tan ridículo para mí que no somos congruentes. Usted mira a un tipo con un carrazo en la calle y cuando conoce su casa es un huevito. ¿Verdad que sí? Y no, lo peor es los jóvenes que andan exhibiendo el carro del papá.
Y las chavitas, y le hacen caso porque anda en el carro del papá. Y es un gran haraganazo. Y si usted supiera lo que hace, lo que los papás lo tienen que levantar, le hacen su ropa, y ahí está la señorita muriéndose por él. Bueno, es otro tema. Pero estamos viviendo en una de las generaciones más superficiales. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú puedes tener más dinero que ese tipo que anda en el carro, pero tú lo empezás a envidiar porque tú crees que él está mejor que vos. ¿Y saben cuál es el problema? Por eso la superficialidad, el diablo ha trabajado tanto eso, porque te quita. La gente no le importa tener paz ahora en sus casas. A la gente no le importa vivir en paz. No es lo principal. Lo principal es qué le muestro yo a la sociedad. Eso es lo principal. Por eso es que muchos no se acercan. Muchos pueden estar viviendo bajo maldición y que a través de estos videos van a decir: yo tengo ese problema. Mi mamá tiene ese problema, mi papá tiene, mi familia. Pero ¿sabes por qué no se acercan a pedir ayuda? Porque no quieren que sepan que él está bajo una maldición por el que dirán. ¿Me entienden? Entonces todas esas cosas, como por ejemplo todo lo que tú mencionaste, también agreguémosle que vivimos en una sociedad así, en una sociedad tan superficial, que no tenemos para pagar el agua, pero tenemos para un iPhone. Yo molesto a un joven de aquí que yo le dije: no compres un iPhone, no es necesario para vos. Comprate no voy a decir marcas, pero es que ese te va a sacar el trabajo. Invertí en algo que sí es necesario. Si estás en una buena inversión, es una buena computadora, pero no un teléfono. No, ¿saben qué hizo? Compró el iPhone. ¿Saben qué es lo más chistoso? Que tiene iPhone, pero no tiene para saldo. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad tan superficial. Tú ves a las señoritas ahora, más en estas regiones de aquí, uñas todas las semanas. Yo te he puesto que esas personas, y te lo digo, y hasta se me viene a la mente muchas señoritas que yo conocí, que en su casa no tocaban ni una escoba, no sabían ni barrer, ni echar tortillas. No saben ni hacer huevos revueltos porque se les queman. Pero andan en la calle. No, Miss Universo se quedó atrás. Miss Guatemala se queda atrás. No, pero y ¿sabes qué es lo peor? El joven torpe por la sociedad en la que vivimos se casa. Los dos jóvenes, imagínense, el joven que exhibe el carro del papá es un gran haragán en la casa. Se casa con la muchacha bien bonita que no levanta. ¿Te podés imaginar ese hogar? Pues ustedes deben de conocer un par así, porque eso no es de ahorita. La generación 10, 15 años atrás empezamos a ver cosas así. Por eso, miren, yo gracias a Dios que en las cosas positivas que hizo la religión en mí, las enseñanzas que yo recibí a él, hubo alguien realmente que a mí me enseñó: vean la conducta de la mujer con la que ustedes se van a casar. No miren el cuerpo, no miren la cara, que es importante, sí, que te guste, pero eso no es lo principal, porque eso se va a terminar. ¿Saben qué no se termina? La conducta. La conducta de la gente nunca se termina. O sea que si tú te casaste con una haragana, no le vas a exigir que te va a echar tortillas porque nunca lo va a hacer. Te casaste con alguien que todas las semanas te va a pedir para el salón de belleza. Aguantala. Aguantala porque eso quisiste. Amén. Sí, de verdad. Entonces te podés imaginar qué tipo de sociedad están creando estas personas. ¿Por qué? Porque ahora la base de nosotros, lo que tiene más valor para la sociedad de ahora es todo lo que puede fingir que es. No le importa su realidad.
le importa lo que pueda fingir que es y trabaja en lo que pueda fingir que es. Y hay hogares tan desarmados. Miren, hay gente casada, divorciada. Usted no le crea a las redes sociales. Hay gente que aparenta una felicidad, pero como tanto la mujer como el marido viven en una sociedad de ¿qué dirán? A ninguno de los dos les conviene separarse. Y saben que lo peor, que los hijos crecen con odio. Crecen con odio al matrimonio, crecen con odio a los papás, crecen con odio a la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos están entendiendo que sus papás no se separan porque el qué dirán. Y entonces yo llegué a detestar eso. Yo vi eso. Porque se da en todos los ámbitos en la iglesia. ¿Por qué un pastor no se puede separar de su mujer? Ay, porque qué testimonio. Ey, disculpen, la gente sigue siendo humana. Ay, es que yo cómo me voy a separar de mí. Pero es que si ya no se quieren. Yo no estoy diciendo que ahora se pueda separar uno. No, pero si tú te casaste mal, si el matrimonio es de dos. Si una persona ya anda viendo a otra y ya no te quiere, miren, hace un tiempo atrás nosotros con mi esposa vimos como un esposo anula la voz de su esposa y la hace de menos en una situación. Miren, a mí no me cayó, lo que a mí me enfureció es ver cómo estas personas que dicen ser tan cristianas y es un catedrático y empieza a hablar con tanta facilidad y cosas así. Y hace eso con su esposa. Él no es íntegro. Es fluctuante. Esa es la realidad de nuestra sociedad. Si usted no lo quiere ver, no lo vea pues. Pero esa es la realidad de la sociedad ahora. Queremos aparentar todo. Ey, no aparentemos. Y nosotros no nos dejemos engañar por las apariencias también. Porque por eso te decía, puedes terminar tú deseando algo que es falso. Ey, y ojo con eso. Ten cuidado porque cada vez vamos a ser más atacados y más atacados y más atacados en eso. Amén. Voy a terminar contando yo cómo es que, por ejemplo, en esta semana, fíjense que una jovencita que está aquí con nosotros, ella está cuidando a los niños mientras grabamos nosotros, por eso no puede estar aquí, pero ella empezó a tener unos sueños. Esta persona no conoce a su papá carnal, no lo conoce, biológico, no lo conoce. Y ella vino y Dios a través de sueños la pone con nosotros, trabaja con nosotros, tiene años de estar a la par mía. Pero leyendo otra vez este libro, y precisamente este libro, me decía ella, yo leí eso. Y yo me ponía a pensar de que yo realmente no conozco nada de mi papá. Yo no conozco nada de ese lado de la familia. Pero ella tuvo un sueño donde Dios le mostraba que una tía de ella le decía, es que yo soy tu tía. Y yo he orado todos estos años por ti. Porque yo no quería ser igual a tu mamá y a tus tías. Fíjense eso. Yo no quería ser igual a ellas, sus conductas y todo eso. Y me alejé lo más que pude. Yo sabía que iba a perder todo eso y que te iba a dejar de ver. Pero yo me alejé. Pero nunca se me va a olvidar lo inteligente que eres, lo talentosa que eres. Le decía. Fíjense, pues, que yo cuando la escuché, yo que empecé a entender, el Señor me daba el entendimiento del sueño, yo le decía, pero Dios lo que te está mostrando es que hay una persona del lado de tu papá que estuvo orando por ti. Porque en el sueño le mostraban que todo lo que ella tiene ahora con nosotros, porque ella está resguardada con nosotros,
depende de nosotros. Todo esto que tú estás teniendo es porque esa persona un día oró para que tú dejaras las conductas de tu familia materna. Yo le digo, qué impresionante es lo que hablaba Byron. Es como una persona, aunque ella no lo sepa, pero imagínese usted, por eso usted ore por la gente. Dios, una de las cosas que nos manda en la Biblia es oren los unos por los otros. Y por eso cuando me dice alguien, mire, ¿qué puedo hacer con mi primo? Ore. ¿Y qué puedo hacer por mi mamá? Yo sé que mi mamá no me va a entender, no me va a escuchar, pero ore. Es lo único que podemos hacer, oren por las personas. Y Dios me recordó a mí también que con nosotros, con mi esposa, tuvimos una experiencia, bueno, ella. Y Dios hace años, hace como unos 3 años, Dios le mostraba en un sueño a ella que un niño la perseguía. La perseguía y la perseguía y el niño le decía, un día me vas a querer, un día me vas a querer. Y de repente ella se encerraba en su casa, pero había en el portón de su casa estaba como medio doblado una esquina del portón y por ahí se metía el niño y la alcanzaba y le decía, un día me vas a querer. Y ya Dios en varios sueños, Dios me había dado que el Espíritu Santo tiene muchas manifestaciones, pero en los sueños muchas veces se presenta como niño. Entonces Dios me había dicho, mira, ese es el Espíritu Santo. Entonces yo le dije, mira, en ese momento mi esposa, yo vengo de la religión evangélica, mi esposa viene de la religión católica, pero Dios nos empezó a hablar desde hace años y ambos vivimos bajo los sueños fuera de nuestras religiones y vivimos bajo lo que hemos enseñado aquí. Y entonces yo le decía a ella, en ese momento ella no estaba tan metida, yo le decía, un día, mira, ese es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te está diciendo que un día lo vas a hacer, o sea que a ti Dios te va a mover para trabajar conmigo. Y desde hace años Dios había mostrado que en ella y en mi persona se iba a levantar algo. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Y entonces, bueno, pero yo me quedé con la incógnita, que ¿por qué el portón abierto? ¿Por qué esa pestañita del portón abierto y que por ahí se metía? Pasó bastante tiempo hasta que Dios un día me dijo, es que ella tiene familia creyente que oró por ellas. Wow, entonces le fui rápido a preguntar, mira, Geraldine, ¿y tú tenés familia creyente, cristiana? Ah, sí, fíjate que el hermano de mi abuela, así era, ¿verdad? El hermano de mi abuela hasta era pastor y mi abuela era evangélica. Y yo, sí, en serio, es que fíjate que Dios me recordó el sueño y me explicó. O sea, que quiere decir que ese tío de ella oró por toda su familia y que por eso Dios le estaba abriendo una puerta a Geraldina para conocer al Espíritu Santo. Y no solo eso, tal vez algún día vamos a compartir, pero Dios la ha llamado de una manera tan especial a trabajar al lado mío como pastora. Y ha sido, el Espíritu Santo la ha traído de una manera tan especial, tan impresionante para mí. Pero esos son los movimientos que Dios va a hacer en los últimos tiempos. Y ahora, y en todos los sueños, aparece ella. Pero yo decía, ¿cómo es que una persona, estamos hablando de maldiciones sin quebrantar, que tiene que ver con las generaciones, pero hablemos de las bendiciones que las generaciones pasadas dejaron en nosotros? Todos posiblemente aquí somos parte de una bendición generacional también, que obviamente nosotros vamos a tener que seguir quebrantando maldición. Claro que sí. Y nuestros hijos van a tener que mejorar lo que nosotros no pudimos hacer. Pero a nosotros nos corresponde, si nosotros también estamos viendo que, por ejemplo, a esta jovencita yo le decía, wow, qué impresionante, ama esa parte de tu familia. Y yo espero y le pido a Dios que Dios un día le permita a esta persona, a esta jovencita, conocer ese lado de su familia y conocer a esa tía. Yo no sé, tal vez hasta muerta está allá, no lo sé, pero que Dios le permita conocer a esa tía que estuvo orando por ella. Aquí tenemos a Byron. La mamá de Byron fue una persona que creía bastante en Dios. Él está aquí, Dios lo ha mostrado. Hay mucho trabajo que hacer.
Una persona que fue usada por Dios, bendición también. Alice también viene de una familia así. Yo vengo de una familia así. También Gaby y muchos de nosotros vienen así. Tenemos esa bendición que nos corresponde ir levantando esa generación. Pero hoy, ojo, porque muchos fariseos de los que yo hablo, muchos evangélicos de hoy en día, muchos católicos de hoy en día, están creando maldiciones de conducta. Ay, sí, mi hija. Están hipersexualizando a los niños. A mí me impresiona que yo mi trabajo en fotografía, voy a 15 años y me da tristeza ver a los padres bailar las canciones de ahora con sus hijos, que tómala, agárrala, yo aquí, yo allá, le hago esto. Digo, qué impresionante. Miren, qué bueno es que nosotros también espiritualmente podamos transmitir el espíritu de nosotros a los hijos. Nosotros ayer tuvimos la experiencia de estar en una piscina. Estábamos bien, teníamos nuestra música, no música evangélica, una música secular para disfrutar de piscina, música que hemos elegido para en esos ambientes, ¿no? Pero de repente entran unos jóvenes con reggaetón. Y que sí, ustedes ya saben, uno de los personajes más predominantes en esa música, ustedes ya saben qué es, no sabe cantar, solo sabe decir estupideces. Pero ¿saben qué es lo más impresionante? Que fueron mis propios hijos los que dijeron, vámonos, no queremos estar aquí. Ya la música nos estorba. Ellos nos pidieron levantarnos de ahí. Qué impresionante lo que nosotros podemos hacer en nuestros hijos. Tenemos que levantar. Miren, hay mucha gente que nos ha seguido a través de las redes sociales y Dios me decía, ora. Y voy a cerrar este capítulo número 3 orando. Yo quiero que si usted nos ha visto, si usted está oyendo, yo quiero orar porque vamos a quebrantar maldiciones. Vamos a llevar esto al ámbito espiritual y hay mucha gente que tal vez no la conocemos, no la vemos, no la podemos ver, pero que está oyendo este testimonio, está oyendo todos los capítulos anteriores y nos está siguiendo a través de las redes sociales. Yo quiero que usted tenga la fe de esta oración y que Dios va a empezar a quebrantar maldiciones, pero no solo es a través de esta oración, sino es cambiar conductas como lo está escuchando usted. Cierra sus ojos, Padre, que estás en los cielos. Este día nosotros venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Salvador, Dios Todopoderoso, reconociendo que tú eres el creador de los cielos, la tierra y todo lo que existe en el universo. Tú eres el que tiene el dominio de todas las cosas, Señor, y que tú visitas el pecado de generación en generación, Señor. Hoy venimos nosotros pidiéndote perdón por los pecados de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, Señor. Y venimos pidiendo que tú abras una luz a nuestras vidas para entender cuáles son las cosas, cuáles son las maldiciones que nosotros debemos de quebrantar. Que ilumines más nuestro entendimiento a través de tu Espíritu Santo, para que nosotros, Señor, podamos quebrantar no solo en oración, sino en actitudes, Señor, de todas estas maldiciones que puedan acarrear odio, pobreza, Señor, enfermedad, tristeza. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo te vengo pidiendo que a todas estas personas que están aquí y a los que nos van a ver, Señor, obra espiritualmente. Señor, habla a sus sueños, en los sueños, obra en sus vidas, en sus hijos, para que todas aquellas maldiciones que quieran arrebatar, que quieran, Señor, florecer en los hijos de todas las personas que nos están oyendo, sea arrebatado, sea quitado tu derecho y sea quebrantada toda maldición de esta generación. Sabemos que en estos últimos tiempos, Señor, tu presencia vendrá de una manera sobrenatural sobre esta tierra. Y que veremos un avivamiento, Señor, impresionante, Padre de misericordia.
te pedimos que tú nos puedas ver a nosotros y que puedas quebrantar como todo un Dios soberano y puedas quitar los derechos y que nosotros podamos cambiar nuestras conductas y actitudes que nos hacen seguir en esas maldiciones. Hoy, en este día, quebrantamos en tu nombre porque creemos en ti y que tú eres, Señor, el que va adelante de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar aquí, a los que estamos aquí y también a la gente que nos está siguiendo. Dios les bendiga. Ahí dejamos también un número de teléfono por si usted se quiere comunicar con nosotros, hacer preguntas. Si usted le gustaría hacer una pregunta sobre este tema, la puede dejar ahí en este número de teléfono o hablar por las redes sociales que van a aparecer también ahí. Dios les bendiga y Dios les guarde.